Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Creadores de las Realidades, hoy lunes 7 de la noche, muchísimas gracias por acompañarnos, otro lunes con ustedes compartiendo un tema súper interesante que ya hemos venido anunciando aquí durante la semana pasada en nuestro Facebook de Creadores de las Realidades. Recuerden que la transmisión la pueden seguir también por el streaming en Creadores de Realidades en nuestro Facebook y también por Radio Costa Rica 930 AM. Un placer, de verdad, que nos acompañen. Esperemos que se queden con nosotros todo el programa. De verdad lo van a disfrutar montones. Y desde ya le doy la bienvenida a mi compañero Caleb. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por estar un lunes más aquí presente. A todas las personas y nuestra comunidad de creadores de realidad les invitamos, de verdad que les invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí están todos los programas que hemos grabado hasta el momento. Y recuerde también darse una ojeada ahí por Instagram con el nuevo perfil de creadores de realidades. Para mí es una bendición y es un honor estar un programa más con ustedes. Hoy tenemos una energía lindísima, una invitada extraordinaria, una mujer que está marcando la diferencia en muchas organizaciones que más adelante le vamos a presentar. Por ahorita les presento a nuestra amiga, colega y muy querida Andrea Espinosa. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un lunes más acá en Creadores de Realidades. Para nosotros como equipo es súper lindo venir todos los lunes y compartir con ustedes y tirarles opciones para crear una realidad diferente a la que podríamos estar creando. El tema hoy está chivísima porque a todos nos gusta hablar de esto, pero muy pocos tomamos responsabilidad consciente para crear una felicidad acorde a lo que queremos en nuestra vida. Tenemos una súper invitada con nosotros, la presentamos de una vez o esperamos un ratito más. De una vez. Okay. Entonces, ¿listos? ¡Tambores! Y con ustedes, Betsy Martínez. Bienvenida, Betsy. Bienvenida. Betsy Martínez, la embajadora de la felicidad. Bienvenida. Gracias por estar aquí en cabina con nosotros. Muchas gracias. Ustedes no necesitan hablar de este tema. Ustedes son este tema. Qué rico llevar programas, creadores de realidades de este nivel, de este entusiasmo y de verdad compartir junto a ustedes esta iniciativa. Para mí es un gran honor y me siento muy agradecida con el señor Alan Loría por haber tocado la puerta y por ustedes por abrirme también el espacio en su programa tan maravilloso. Bienvenida. Muchas gracias, Bienvenida. Betsy. Estamos súper felices de tenerla acá en nuestra mesa. Todos nuestros creadores, los que están en casa, siempre saben que traemos un tema bonito y que muchas veces incomoda, Betsy, porque acá no venimos a motivar ni inspirar a nadie. El que se motivó, genial, porque eso fue lo que escogió para su vida, pero aquí queremos incomodar con cosas para crear realidades diferentes, sin esperar que los demás tomen responsabilidad sobre lo que a nosotros nos corresponde. Y de ahí, la felicidad. La felicidad. ¿Y qué quieren saber de la felicidad todos nuestros amigos? Vamos a ver, antes de entrarle ya al tema en sí, nos gustaría tal vez que nos contara, porque hay gente tal vez que no la conoce, ¿verdad? De dónde es Betsy, qué hace, a qué se dedica, un poquito ahí, libre, lo que usted nos quiera compartir. Perfecto. Yo siempre digo y explico que caí en este tema de la felicidad y de las ciencias de la felicidad, porque vamos a ver a lo largo de este programa, compañero, de que es una ciencia, es un estudio, es un método científico, no es un romance, no es un happy hour, ni es un lástima, eso será en otro momento, otra conversación. En otro lugar. En otro lugar, hoy no será así, no hablaremos de ese happy hour que siempre nos han metido en la cabeza como esa fantasía, no es un mito tampoco. Es una realidad, es un estudio, pero siempre explico que yo me metí en esto un poco por una actitud egoísta. Yo de verdad, y quizás no en todos los lugares tengo la oportunidad de sentirme tan en confianza como ahora con ustedes y comentarlo y con todos nuestros estimables público de la radio,
Yo era una persona que, como dice Juan Gabriel, yo vivía muy bien, yo estaba muy bien, yo tenía mis bonos, yo tenía mi éxito, yo era esa súper vendedora en esa súper empresa, yo iba en la escalera corporativa, yo pasaba de un puesto a otro, a otro, a otro, a otro, hasta llegar a ese puesto que todos deseamos, mejor salario, mejor posición, mejor reconocimiento, trofeos iban, trofeos venían, semanas en las que no me acuerdo ni siquiera dónde me despertaba, en qué hotel, aeropuertos en las que iba con un trofeo en la valija, con un gran bono en la billetera, y sin embargo una sensación de insatisfacción, una sensación de querer perseguir algo, pero que cuando lo tenía no llegaba a ningún lugar. Y ese desazón quedaba entre pecho y espalda y no sabía realmente por qué. Pero de nuevo ya de la venta corporativa, no, pero eres la mejor. La adrenalina. Exacto, sí, claro. y además que el entorno te motiva muchísimo a eso, el entorno la sociedad te premia por buscar esa felicidad, ¿no? Y yo estaba pues con el boleto bien comprado, ¿verdad? Porque el ego es lo que más quiere, sentir que estás alcanzando ese tipo de éxito. Y de verdad que lo tenía, y no digo que no está bien tener y no está bien alimentar al ego, todo lo contrario, necesitamos la satisfacción, el logro, la economía, la estabilidad. Pero de nuevo, esa sensación de no llegar a ningún lugar, ¿no? Ese brillo en los ojos que por un momento destellaba y por otro momento se apagaba. Y recuerdo llorar en algún avión, en algún hotel, y yo no sabía ni por qué lloraba. Pero recuerdo estar lejos de la familia, recuerdo no ver mucho crecer a mis hijas en algún momento. Y un buen día, la vida es tan maravillosa y tan equilibrada, que un buen día me despiden. Siendo la exitosa mujer de bonos, de trofeos, me despiden. Y ese fue el golpe más grande al ego primero, claro. Y a esa incomprensión de no entender por qué. Más tarde lo comprendí, y bajo ese despido que tuve, y como no todos los días te despiden de un lugar, pues obviamente no sabes qué hacer. Y fue el mayor regalo que me ha dado la vida, aterrizar, bajar de ese pedestal y redescubrirme un poco, darle valor e importancia a lo que realmente es importante. Y eso fue lo que me hizo caer en el estudio del coaching primeramente, y luego en el estudio de la felicidad, de la ciencia de la felicidad, porque yo iba a las empresas, imagínate, a trabajar como coach corporativo, y yo veía tantos ejecutivos en mi época como yo me encontraba, sin brillo en los ojos, sin satisfacción laboral, y yo decía, casi les estoy robando la plata. No siento que estoy haciendo nada, solo escuchar y ser como ese espejo que es un coach, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que me llevó a investigar, a estudiar, a conocer un poco más, y cuando lo investigo y encuentro la psicología positiva fue cuando encontré lo que me pasaba a mí. Y entonces lo convertí de verdad en un motivador, en un propósito de que si una vez yo pasé por ese túnel oscuro, de seguro, que de hecho hay una estadística, 5 de cada personas entrevistadas en el mundo, solo una siente una satisfacción total en su trabajo. Es un 5-1. Sí. Eso es serio, crítico y preocupante. 20%. Sí, porque me imagino que no solo abarca el mundo corporativo, sino que abarca cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de rol laboral que tengamos en nuestra vida. En todo, absolutamente en todo. Y eso fue lo que me trajo, contestando tu pregunta, Alan, es un acto egoísta. Sí, que súper interesante, y de verdad que ya se siente por qué ese placer, esa energía al hablar del tema, ¿verdad? Y es que, Bexy, gracias por compartirlo, y muchas personas, por creencia social, por paradigmas, por todo eso, connotan ese estatus de trofeos, esa billetera llena, ese viajar por todo el mundo, eso de estar de arriba para abajo, con felicidad. Ahora que comenzaste todo este estudio de esta psicología positiva, a mí me gustaría que las personas que nos están viendo entendieran un poco realmente qué es la felicidad, qué nos dice qué es la felicidad, que estuvimos conversando un poquito antes de entrar en vivo.
Sí, eso es una muy buena pregunta porque siempre nos han hecho creer, bajo todos los sesgos inconscientes que tenemos, de que la felicidad es cuando llegue a ese lugar de trabajo, cuando alcance ese puesto, cuando tenga la casa, cuando me case con el hombre o la mujer que es la ideal para mí, cuando haga tal viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenga, Andrea, cuando compre, cuando adquiera, cuando me quieran otras personas, muy buen punto. Y eso no es realmente el estudio científico de la felicidad, más sin embargo eso sí da felicidad. Desde la filosofía hedonista, y ahí tenemos que irnos hasta la ética aristotélica, cuando se empieza a entender la esencia de esto, Aristóteles lo dijo muy claramente, por supuesto que el placer da felicidad. Entonces, claro, desde comernos un helado, desde saborear un pastel de chocolate si te gusta, desde ver una naturaleza, un paisaje, desde adquirir ese bono, desde poder comprar la casa para mis hijos, mi familia, o regalarle la casa a mamá, o el viaje a mamá, todo eso es placebo. Y eso es felicidad, pero es un instante. Es una emoción subjetiva que me permite sentir un gozo. Gratificación casi que inmediata. Y es que ahí estás usando una palabra realmente de la psicología positiva, lo que es la gratificación y lo que se logra cuando yo tengo un logro. Pero ¿cuánto dura? Segundos, casi que lo tengo ya. Sí, lo tengo ya. Como cuando queremos comprar un auto muy bonito o una casa, ya luego estás en ella y ya decís, pero ya no siento en el cuerpo ese éxtasis, esa emoción. Entonces hay que separar lo que es el placebo de la felicidad. ¿Qué quiero decir entonces aunado a esto para todos nuestros amables oyentes? La vida es un recurso. A mí me gusta empezar diciéndolo siempre desde esta metáfora. La vida es un recurso. Es el ser humano el que es consciente de qué hacer con ese recurso. Pero la vida no es un ente autoconsciente. Es el ser humano el que es autoconsciente de qué tiene. Entonces, ¿cómo usas el recurso de la vida para hacer aquello que te dé plenitud? Lo cual la psicología positiva de lo que trata es de la plenitud humana. Ese estado de plenitud, ves que no es de felicidad, es de plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de algo que no se acaba, ¿verdad? Algo que es... Es un constructo, Andrea. Es un constructo. La felicidad no es un constructo, es el momento de la felicidad. Ese clic del momento. Sí, es una emoción intensa, es bonita, es agradable. ¿Qué no daríamos? La química del cerebro. Exacto, y qué no daríamos por vivir mucho eso, porque además libera gran cantidad de endorfinas, dopamina, etcétera, desde el acto de comer un chocolate hasta el propio acto del amor físico. Todo eso es una liberación de sustancias químicas. Pero el bienestar de la plenitud humana es un constructo. Entonces, un constructo de varias cosas, donde tienen que ver mis fortalezas humanas, donde tienen que ver mis relaciones, mis emociones positivas, los entornos, lo que se llama las organizaciones positivas. Y todo eso es el constructo de mi plenitud humana. La felicidad es solo ese momento. Entonces, si la vida es un recurso y soy el único ser vivo, autoconsciente, que usar con ese recurso, quiere decir que entonces la felicidad no se alcanza persiguiéndola, como hemos creído. Sí. La felicidad se alcanza cuando en el trayecto vas teniendo un significado, un propósito y un gran para qué. Una vida sin significado es una vida vacía. Y quizás por eso yo alcanzaba los bonos, yo alcanzaba las glorias, pero no tenía nada de significado. Se iba como el agua. La plata se iba, el trofeo ni siquiera sé dónde está. Los miles de trofeos, yo no sé qué se hicieron, te lo juro, en una pasada de casa se perdieron. Las palabras que te decían en un escenario, se fueron. Entonces, eso no era la felicidad. La felicidad es ese trayecto, en ese viaje que le da sentido a lo que hace y lo que te mantiene cuando estás en las bajas, cuando estás en las emociones no tan agradables, cuando llega el despido laboral, cuando llega la pérdida, cuando llega la frustración, cuando llega la decepción. Eso es lo que te mantiene el octanaje de saber que la vida es eso, ¿no? Ese trayecto. Han oído hablar de que la felicidad no es un destino, sino que es un trayecto. El viaje. Exactamente. ¿Okay? No es a dónde llegar, sino cómo llegar. Exacto. Y ahí es donde convertís el tener por el ser. Sí. ¿Quién llega? ¿Cómo llego? ¿Quién soy?
Y esas eran las madrugadas y los estados en los aeropuertos en donde no sabía quién era, ni sabía qué hacía. Y que ahí también se viene sobre la mesa el tema que mucha gente está en el tener para ser y no al revés, ¿verdad? En el ser para tener. Exactamente. Ahí Sí. estamos como medios chuecos en este momento. Eso se llama el paradigma invertido. Ajá. Es tiempo, y hoy día es más foco lo que hay en eso, tanto en lo personal como en las organizaciones, de invertir ese paradigma, en que se llega al tener y a un hacer mejor, cuando soy y descubro quién soy, porque la verdadera sabiduría está en ese descubrimiento, ¿para qué estoy aquí? Y si tenemos oportunidad de hablar de la felicidad laboral, lo vamos a descubrir todavía mucho mejor desde ahí. Entonces, vamos entrándole a esto. Me gusta. Okay. Está Entonces, súper profundo. En las empresas, en las organizaciones se ve la misión, la visión, los valores, ¿verdad? Siempre están pegados en la pared, hay un cuadrito muy bonito y muy bien redactados, a veces con más palabras de la cuenta. Tienen un para qué realmente. O sea, en realidad si las organizaciones, pienso, no sé, usted me aporta, si las organizaciones realmente se apegaran o construyeran esa misión realmente con sustento, estaríamos en organizaciones lindas, hermosas, felices. Sí. Pero lo hacen como por hacerlo a veces, como por salir del paso. Claro, es que ahí son dos cosas, Ajá. Alan. Ahí estás hablando de fundamentos filosóficos que toda organización que es un ser vivo, un organismo vivo, debe de tener. Eso se llama la espiritualidad de la empresa. Ajá. Y sus valores, su misión, su gran para qué es la espiritualidad. Y si vos buscas en el diccionario, entre muchas calificaciones de la palabra espiritualidad, entre una de ellas es el significado de las cosas. Eso es espiritualidad. Entonces, claro, las organizaciones tienen espiritualidad, le dan significado a los valores, a cómo nos vamos a comportar, a en qué vamos a creer. Y eso es lo que tú estás diciendo. Y es muy bueno que haya esa espiritualidad. Pero cuando hablamos de felicidad laboral y de satisfacción laboral, no estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de nosotros dentro de la empresa. Porque un factor es cómo el entorno ayuda, y ese es uno de los rasgos que ayuda al bienestar, a la plenitud humana, mi entorno. Se llaman las organizaciones positivas. La empresa es una organización, la familia es una organización. Entonces, claro, mi entorno en la familia, donde tengo una familia que se cuida, se protege, se anima, se motiva. Comunidad, el la barrio. La comunidad, la iglesia. La iglesia. Todo eso son organizaciones. Entonces, un rasgo de ese bienestar humano son las organizaciones. Y ahí están las empresas. ¿Y por qué las empresas o las organizaciones están ahí? Porque tienen una alta influencia. Porque es donde paso la mayor parte de mi vida. Claro. Porque lo que se hace ahí es lo que me impregna. ¿Okay? Pero no lo es todo. Lo otro son mis rasgos personales, se llaman las fortalezas de mi carácter. Entonces, cuando vamos a hablar de mis rasgos personales, a mí me gusta ser, como diría Andrea ahí, bastante directa, cruda y sincera. Siempre creemos que esa felicidad depende entonces de mi empresa, depende de cómo mi jefe es. De mi salario emocional que me den, de todo eso. De cuánto apapacho me den y de que si la empresa es la ideal o no es la ideal. Y aquí lamento decepcionar a algunos que quizás nos están escuchando, que quisieran escuchar que sí, que depende de ellos, de mi empresa, de mi jefe, del salario, de mi entorno. Lo cual acabo de decir de que un rasgo es el entorno. Pero les tengo un reto. ¿Conocen a Víctor Frank? Sí. En el Busca de Sentido, el hombre que estuvo y sobrevivió del Holocausto en la época, ¿cierto? Como prisionero de guerra. Un gran libro, En Busca de Sentido. Pues justamente Víctor Frank fue una de las personas que más le dio a la humanidad una gran enseñanza, y él no podía cambiar la realidad. ¿Cierto? Que no la podía cambiar, ¿cierto? Aunque no estuvimos ahí, estamos claros que no la podía cambiar. Sin embargo, Víctor Frank hizo, junto con unos pocos que lograron sobrevivir, y los que no lograron sobrevivir es porque pensaron lo contrario a lo que él trataba de animar a sus compañeros prisioneros, y es que Víctor Frank decía, cuando no podemos cambiar nuestra realidad, nos toca cambiar la propia perspectiva. Y eso es lo que hacen estas personas en un campo de prisioneros, o los que hacen muchos seres humanos, y eso aplica para una organización, para una empresa. Hay realidades de tu empresa que tú no puedes cambiar. Lo que cambia es cómo está tu perspectiva. Ahora sí, la gran pregunta es cómo lidiar con eso.
el famoso cómo. Vamos por partes. Hay un estudio que a mí me gusta muchísimo citar aquí. Saquen lapicero y papel, por favor. Sería importante, porque Apunten. es interesantísimo y alucinante. Hay un estudio que hizo justamente varias investigadoras, pero Jean Dutton es una de las que más recuerdo, las otras tienen unos apellidos extrañísimos. Jean Dutton, D-U-T-T-O-N. Dutton investiga algo en Michigan y descubre algo que se llama la orientación laboral. Y vean qué interesante la orientación laboral. Dice que existe en este estudio que se hizo con centros de hospitales, peluqueros, ingenieros, tecnólogos, maestros, no sé si coaches, pero a lo mejor sí. Y hace un estudio, estas investigadoras, y descubren que hay 3 grupos en la orientación laboral. Uno es el grupo de los que dicen que lo único que ven es su lugar de trabajo. Es decir, no tengo opción. Es lo que hay. Es lo que hay. Estoy aquí por este salario. Si yo pudiera cambiaría, pero no tengo opción. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Y lo que hay, lo que puedo y lo que tengo. Me tocó. Lo que me tocó. Y eso es un poco Viniendo víctima. y cobrando nada Sí. más. Exacta. Víctima, protagonista. Ajá. Esa es la víctima, ¿no? No es protagonista en su vida, sino es víctima. Pobrecita yo, ¿verdad? Esto es lo que me tocó. Este es el jefe que tengo, ¿ah? Esta es Siempre me toca el peor. Siempre me toca el peor, esta es la mala empresa en la que estoy. Entonces, ¿ves la víctima? Toda la culpa es del entorno. Siempre escojo a la misma pareja, siempre escojo... Además de lo llevan no Sí. solo en el trabajo, sino Sí, en las relaciones. Claro. Ese es un grupo de orientación. Existe el segundo grupo de orientación que dicen y que ven su trabajo como una carrera. Esto no es lo mejor donde estoy, pero esto me permite ser visible para luego ascender. Y esto me lleva a recordar cuando yo empecé en esta empresa, que llegué hasta los más altos puestos regionalmente. Yo empecé como una vendedora de calle. Y yo me acuerdo que yo mordía la lluvia, el sol, el hambre, tocando puertas, no me abrían. Era una compañía de belleza, de venta por catálogo, y no me abrían. Y yo decía, aquí no es donde yo quiero estar, pero este es el lugar por donde tengo que pasar. Entonces, hay momentos en que la orientación laboral esto es una carrera. ¿Okay? No es lo que hay, es que esto es el trampolín para, esto es la posibilidad para que El me vehículo. vean. El vehículo, el trampolín, ¿no? Existe la tercera orientación, que es las personas que ven su trabajo como una vocación. No la ven ni como un trabajo, que es lo que hay, como un sacrificio, ni como una carrera, decía Steve Jobs, la línea de puntos para llegar hacia donde voy. Si me ves hoy acá, no me preguntes qué hago acá. Mira de dónde vengo, en la línea sucesiva de puntos. Eso es la carrera. Pero existe un tercer grupo que es que de verdad su trabajo es una vocación. Su trabajo es su pasión. Más romántico, quizás. No, no es romance. No es romance, Andrea, es significado. Ah, ok. ¿Para qué? Es el gran Ajá. para qué. Les da sentido de vida. Le da El sentido. Entonces, han hecho investigaciones grandiosas sobre esto, sobre estas 3 orientaciones. Ahora, no hay nada de malo en estar, y si nos están escuchando algunos audiencia, de que dice, bueno, de las 3 orientaciones yo estoy en la número 1. Es lo que hay. Estoy respirando aire y estoy deseando que llegue el viernes. No hay nada de malo en estar hoy ahí. Tampoco hay nada de malo en que yo estoy orientada a la carrera y no estoy en la vocación. Lo importante es ir alineando y generando una balanza en que poco a poco voy encontrando el trabajo de la vocación. Y también voy encontrando la vocación en el trabajo donde estoy, aunque no sea el último lugar donde yo aspiro a estar. Wow. ¿Cómo se logra esto? Hay algo interesantísimo, pero interesantísimo que creo que ayudaría mucho en esa gran balanza y en esa gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo lograr esto? Y a mí me gusta recordar una historia que si es metafórica o es leyenda, es hermosa. Cuenta la leyenda que un turista viajó una vez a Italia y vio una gran obra construyéndose y se acercó al primer obrero y le dijo, ¿qué estás construyendo? Y le dice el primer obrero, ladrillos. Y se va al segundo obrero y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, una pared de ladrillos. Y se va al tercer obrero y le dice lo mismo, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy levantando un monumento llamado iglesia para la gloria de Dios. Entonces vean cómo
3 experiencias idénticas, Sí, en la misma situación. en la misma circunstancia objetiva, tenían 3 interpretaciones subjetivas. Ujú. ¿Se entiende la Sí, moraleja? sí, Sí, claro, sí. claro. Y esa leyenda cuenta que todavía más profundo, el turista preguntó a un último obrero que estaba en los altos de esa gran catedral, donde ya no se han vuelto a construir catedrales de esa magnitud, y está diseñando un pájaro en un lugar en donde a la vista humana no se ve, pero lo hacía con la máxima perfección. Y le pregunta cuando baja, ¿por qué te pules tanto si de por sí nadie va a ver ese pájaro, esa ave? Y él responde, porque Dios la ve. Entonces, claro, sin ánimo de entrar en religión, que no es mi intención en esto, es la moraleja de la historia, es lo que le da sentido a tu trabajo, lo que tú tienes una inspiración mayor, un significado diferente que hace lo que se llama la orientación del trabajo por vocación. Entonces, sea que estemos en esa o no, la vida de lo que se trata es ir buscando esa vocación definitivamente. Y la interpretación de lo que damos, porque ahora que Betsy nos comparte esta historia, yo diría, si a mí me hubieran hecho esa pregunta cuando estaba haciendo ese pájaro, yo hubiera dicho, posiblemente yo soy la única persona que lo va a ver y me siento satisfecho porque sé que está ahí. Claro. Para no meternos en la parte religiosa, qué lindo, ¿verdad? Saber que está ahí, pero yo lo vi, yo lo hice, lo vi, entonces al final es la percepción, ¿verdad? Lo que percibimos de la situación que estamos en cualquiera de los tres nichos, ¿verdad? Si estoy en el transporte, ¿qué estoy percibiendo yo de este vehículo que me va a llevar al punto final? ¿Qué estoy yo percibiendo de esta condición de que no me gusta? Y ahora cuando ya tengo el propósito de vida ya instalado, ¿qué también interpreto, verdad? Y fíjate que la psicología positiva ha hecho cientos de estudios científicos sobre esto, sobre la felicidad laboral, el bienestar laboral. Y una de las cosas que también, otro de los estudios que es interesantísimo, es que se fueron a hacer, por ejemplo, investigaciones entre áreas en donde piden donaciones internacionales para las becas de los estudiantes. Y no hay nada más duro en esta tierra que pedir dinero para la educación o para una fundación. Y entonces lograron ver que las personas no lograban realmente conectar a esas grandes donantes del mundo para una institución académica. Hicieron un experimento simple, dividieron a los equipos solicitantes de becas internacionales en 2 grandes grupos. A un grupo le permitieron una conversación de 15 minutos, solo 15 minutos con los estudiantes becados de los países más inhóspitos que venían becados a este país, y les permitieron una conversación de 15 minutos y pudieron conversar quiénes eran, de dónde venían, por qué estaban ahí, cuánto les había costado, cuánto valoraban estar ahí, cuán agradecidos estaban. Al otro grupo no les permitieron conversar nunca con las personas beneficiarias. Adivinen qué resultados. 250% elevaron las ventas o las donaciones de solicitantes en los grupos que tuvieron 15 minutos de conversación. Claro. ¿Qué diferencia dio esto? El significado que le dieron a su trabajo. Conocieron a las personas que impactaban y eso generó una interacción social que movió la psicología en ellos Claro. y hizo que se esforzaran diferente, que hablaran diferente. Inclusive los hizo protagonistas del proceso. Además. Porque ya no es un proceso aislado donde yo doy para que alguien más, sino que ahora yo soy parte de una realización de otra persona. Claro, entonces, ¿cuáles son las ideas que podríamos aplicar en nuestro ambiente laboral? Pensaría yo, y tal vez estarán preguntándose algunos que dice, ¿cómo me gustaría que mi orientación laboral empezara a estar más alineada a mi vocación? Primero, que seamos justos y autocompasivos, que ninguno de las 3 etapas es malo ni condenatoria, de que es necesario, y todos hemos pasado por la etapa de estoy aquí solamente para el salario. Y todos. Y sí, se vale. creo que es como lo primordial. Y se vale, Sí. y se vale estar ahí, y se vale que ese no es el lugar que va a despertar mi vocación. Sin embargo, ahora voy a dar un tip de cómo sí lo puedo despertar, aunque solo me esté dando salario. Se vale también estar en la etapa de la carrera. Esto es un trampolín, esto es un punto que me va a llevar a otro punto, ¿verdad? Y por supuesto, lo mejor, donde hay más rendimiento, más creatividad, más satisfacción y más productividad y felicidad laboral, es cuando estás alineado a la orientación vocacional, ¿verdad? Cuando estás haciendo lo que te mueve. Ahora sí, ¿cómo se va logrando esto? Bueno, podemos hacer en nuestro trabajo actividades que no necesariamente sea el trabajo de mi vocación,
pero hago actividades dentro de ellas que sí se alinean a algo de mis valores, a algo de mi significado. Ejemplo, estoy trabajando en una compañía que no está alineada mucho a mí, pero necesito el dinero. Estoy en el primer grupo de orientación laboral por dinero. Pero entonces yo podría emprender organizaciones de ciertas actividades de responsabilidad social porque eso sí está alineado a mis valores. Participar en comités o algo así. Participar en comités, Ok. organizar fiestas. Solamente organizar fiestas de la compañía. Los cumpleaños, solamente eso segrega sustancias Claro. químicas que me dan valor, sentido a lo que yo hago. Entonces, Qué bonito. eres más productiva y eres más creativa en las siguientes semanas cuando has creado proyectos de una organización de fiesta. Por poner un ejemplo simple, ¿verdad? Sí, y son ejemplos accesibles que, digamos, en Costa Rica se da mucho. Por Se supuesto. permite celebrar los cumpleaños de los compañeros, y de paso hago algo también que no solo me involucre a mí. Sino que involucre a varios. Y es que cuando quiero llegar a este primer tips es que pensemos en pequeños cambios, no vayamos a renunciar mañana. Pensemos, Por favor, ni pasado mañana ni esa semana, no, piénselo. pensemos en pequeños cambios, no tienen que ser transformaciones radicales, es simplemente qué le puedo dar a la actividad que tengo hoy, que estoy en el primer grupo, solo estoy por el salario, en mi vida hoy estoy por eso, pero cómo puedo hacer de eso una vida con significado, una vida con que tenga sentido. ¿De dónde agarro el sentido? Sí. ¿De dónde lo agarro? Ajá. Entonces, de nuevo, no viene de mi entorno, viene de adentro. Ujú. Y qué importante, Betsy, conocerse uno mismo, ¿verdad? Para llegar a ese punto, porque de pronto me meto a un comité de deportes y no me gusta el deporte. Claro. No es buscar también algo que a mí me guste como persona para poder desarrollarlo. Claro, el autoconocimiento, Andrea, es la mayor sabiduría. Si queremos descubrir un gran poder humano, está en el autoconocimiento. Siempre Lao Tzu decía, el famoso filósofo chino, que conocer a otros nos da inteligencia y nos da poder, pero conocernos a nosotros mismos nos da gran sabiduría. Entonces ahí está la verdadera sabiduría. Lo demás te da información, por eso dice que información es poder, cierto. porque conozco a los demás, pero si logras conocerte a ti misma, Bueno, como lo decís. Víctor Claro. Frank habla también del autoconocimiento, ¿verdad? En parte de ese libro, ¿verdad? Es parte. Y el poder de que usted está entre lo que sucede, entre lo que está pasando y cómo acciona, esto está en el medio. Claro, y es que cuando yo hablo del autoconocimiento, yo me hago una pregunta y no sé si ustedes también se han reflexionado en ella. ¿Nos preparan para aprender a conocernos o nos preparan Sí. para los demás? No, Creo que, digamos, desde mi punto de vista nos preparan para los demás. sí, Exacto. sí, sí, Entonces, sí. Nos preparan para agradar. Sí, Nos preparan para para lucir agradar. bien, para caer bien, para... Hasta nos dan una fórmula del éxito, ¿cierto? Nos dicen cómo debe ser, que por cierto está con el paradigma invertido, ¿verdad? Es cuando usted haga, tenga, usted es reconocido. Entonces, claro, ese autodescubrimiento, ese autoconocimiento, que es un poder más allá del poder, es una Uno de sabiduría. los 4 poderes que tiene El que ser habla humano. Frank. Sí, sí. Y no no nos facultan para ello, no nos entrenan, no nos hablan así, sino que recordemos en casa, y son los famosos sesgos inconscientes. Sí. ¿Cómo nos hablaban? Sí, como incluso no haga, cuando esté en la calle compórtese de esta manera, no diga esto, siempre todo de una censura donde uno aprende a autocensurarse desde 2, 3 años de edad, cuando ya no es consciente de eso. No pida, no. No pida. Sí. No pida nada al frente. No pida nada frente. Sí, si lo van a reconocer, no se destaque, sea más humilde, no se autovalore. La en ese famosa, sentido. la famosa falsa humildad. La falsa humildad, correcto. Y también o sea, ostentar a más es casi pecado. Es la modestia mal interpretada. Mal interpretada. Sí. Ajá, ajá. Muchísimo mal interpretada, y eso afecta tanto a hombres como a mujeres. Claro. Entonces, una parte de esta primera idea que quizás yo propondría en esta noche es que hagamos esos pequeños cambios, que no pensemos en una transformación radical, porque tal vez hoy de verdad me toca estar en este trabajo por salario. ¿Por qué? Porque tengo una familia, y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando están en esas circunstancias. Yo no me puedo dar el lujo de cambiar, tengo una familia que alimentar, yo no puedo hacer loco, tengo que cuidar este trabajo. Ahorita recién venía la semana pasada de Nicaragua, donde tenía una audiencia en las condiciones que todos conocemos como está Nicaragua hoy día, y claro, y me tocaba hablar de la pasión, de la perseverancia y todo, y tenía al frente personas que están en una condición de un trabajo en donde literalmente son abusos en seguridad ocupacional las que están viviendo, en donde tienen accidentes laborales y en donde quedarse callados es la opción de mantener el trabajo.
en donde pedir un tapón para no quedarse sordos o unas guantes para no quemarse con alguna herramienta no es una opción para ellos en este momento. Entonces te das cuenta por qué estoy en mi trabajo, ese grupo de personas, estoy por el salario. Porque si yo descuido y hablo sobre esto, yo pierdo mi trabajo y mi familia depende de esto. Entonces son pequeños cambios, claro, y recordar que no todos estamos en la capacidad de ir a buscar el tercer grupo, el trabajo de la vocación. Yo estoy hoy en este grupo y trabajo solo por salario. Y ser autocompasivos con esto. Y hacer pequeños cambios dentro de mi trabajo. ¿Qué sentido tiene este trabajo que estoy haciendo, que solo estoy por salario? No tengo inspiración para nada más. Bueno, conversar con mis compañeros, crear un club de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Los buenos ratos en el almuerzo, hasta la mejenga. Sí, vamos, ese tipo de actividades deportivas entre compañeros donde liberamos estrés, ¿no? Generar conversatorios agradables a la hora de la comida, crear un programa. Vacilar ahí. Reír, el humor. Sí, reír, el humor. Sí, el humor como tal. Y es rico porque cuando comenzamos a vernos hacia adentro y comenzamos a hacer esos pequeños cambios, nos convertimos en agentes de cambio. Porque somos los que ponemos el tema ahora en la mesa, somos los que comenzamos a inspirar. Y ese es el crecimiento de autoconocimiento, ¿verdad? Ese es el camino. Ese es exactamente el camino. Y ahí reza aquel dicho que dice de si quieres ver el mundo que quieres ver, constrúyelo. Sí. Sí, ve estas personas nicaragüenses que vengo con total empatía, muy comprometida con lo que vi. No pueden cambiar la realidad, y ya sabemos cuál es la realidad. No la pueden cambiar, pero entonces pueden cambiar la perspectiva. Se llama, en psicología positiva, de hecho, se llama la perspectiva del cambio, que es la interpretación subjetiva que le doy a las circunstancias objetivas que no puedo cambiar, pero que yo le doy una interpretación subjetiva. Entonces cambio mi realidad, cambio mi perspectiva. Claro. Sí. Inmediatamente recuerdo esa película En busca de la felicidad, no sé si la recuerdas, si la vieron, cómo, digamos, dos personajes están viviendo exactamente la misma situación, el papá y el hijo, y cómo el papá le hace este cambio de perspectiva al hijo, que inclusive al final, que es súper dramático, que uno como espectador sabe qué está pasando, el niño lo ve desde otro punto de vista. No puede cambiar la realidad, pero puede cambiar cómo la van a vivir. Exactamente. Y eso parece muy romántico. Aquí es donde nos confundimos de que los temas de felicidad son temas románticos. No es romance. Es una realidad fisiológica y neurológica. Hay un ejemplo de un segundo factor, por ejemplo, que está unido a lo que tú dices, Andrea, de cómo cambiar mi realidad de perspectiva laboral, donde quizás no puedo estar en el área de la vocación todavía, no me encuentro en esa etapa. Muchos de nosotros hemos durado años encontrando la vocación, entonces nos toma una vida, ¿verdad?, descubrirla. Y uno es ejercer las fortalezas. Todos tenemos fortalezas de carácter y Seligman, que es uno de los precursores de la psicología positiva, ha dado unos grandes avances en las fortalezas. De hecho, descubrió 24 universales. Y estas fortalezas, si las conociéramos, de nuevo el autoconocimiento, si las conociéramos, y hay en la página de Seligman, podés entrar a hacer el test gratuitamente inclusive, y ranquea tus 24 fortalezas. Entonces, si las conociéramos, pudiéramos trabajar desde esas fortalezas y eso le da sentido a nuestra vida. Entonces Seligman hizo una investigación chistosísima. Se fue a un supermercado y encontró que los puestos más aburridos, entre muchos que hay en el mundo, eran las señoras que empacaban, los muchachos que limpiaban, los que sacudían las latas vencidas y las tenían que botar. Entonces eran los trabajos más insatisfechos que se podían conseguir. Y de hecho hace un estudio con varios de ellos y les practica el test de las fortalezas, y una cajera que es empacadora tenía entre su top de fortaleza la inteligencia social y las relaciones. Claro. Era entre sus fuerzas número 1, fortaleza, innata, se llaman las fortalezas cumbres. Y entonces le pidieron en la empresa, como una investigación de Seligman, que durante un tiempo solamente por día eligiera 3 clientes. No le pidieron 30 ni todos, 3 clientes, pequeños cambios, no cambios radicales, pequeños cambios, 3 clientes donde ella pudiera ejercer esas fortalezas de inteligencia social, de relaciones, y que sacara esa fortaleza.
Y con 3 clientes por día, esa señora empacadora empezó a ser empática, empezó a hablar con la gente, empezó a hacer el día diferente a ese cliente que llegaba a comprar y que pasaba por esa banda. 3 clientes por día únicamente. ¿Qué sucedió? La investigación para Seliman no era ver si se aumentaban las ventas y la gente quería volver al supermercado. La investigación de Seliman era ver qué pasaba con ella. Claro. Y lo que empezó a suceder es maravilloso. Empezó a levantar el entusiasmo y ya no se conformaba con 3, sino que ya lo quería hacer con más. Porque se detonan sustancias químicas de esa chispa por la vida, de esa energía, en donde se siente bien. Que hace placebo. Que hace placebo. Que hace placebo que ahora con las habilidades que estoy poniendo en práctica lo logro sostener. Sí. Lo logro llevar, hacerlo trascender. Sí, porque es a partir de mis habilidades y mis fortalezas. Claro, porque es que dice Tal Ben-Shahar, que es uno de los profesores de Harvard que lanzó por primera vez la clase de felicidad en Harvard, sí. y eso fue toda una, digámosle, un gran desafío, porque nadie va a Harvard a pagar la millonada que se paga en Harvard para ir a estudiar felicidad. Sin embargo, era el aula que se le llenaba con 1.500 estudiantes cada semestre. Dime por qué estudiantes de Harvard con posibilidad de pagar Harvard se quieren y hacían cola para entrar a una clase de felicidad. Eso es un síntoma de una necesidad de buscar lo que no estamos encontrando en algún lugar, ¿no? Entonces, Tal Ben-Shahar dice en una de sus clases, que yo tomé con él algunas, dice, se siente bien sentirse bien. Y eso es lo que en esta investigación Seligman comprueba. Cuando la señora cajera, empacadora, se siente bien, se siente tan bien que fisiológicamente el ser humano está destinado a ser feliz. Lo que pasa es que el entorno nos ha hecho olvidar cuál es el camino de esa felicidad, de ese goce, de esa plenitud, y cuál es el significado, el para qué lo quiero ser. Aquí me hace recordar algo, no sé si alguna vez oyeron hablar de el líder consciente. En las empresas yo trabajo mucho los liderazgos conscientes, y Freddy Kaufman, que fue uno de los que más ha investigado sobre el liderazgo consciente y las personas conscientes, habla de que la felicidad es ese estado en donde las personas tienen un propósito magnánimo en vez de pusilánime, porque magnánimo es de alma grande, es un propósito superior que me trasciende. En cambio, las personas que buscan la felicidad por un propósito pusilánime de alma pequeña no tienen satisfacción duradera. Por eso es que yo venía de los viajes con bonos, con trofeos, pero con un propósito pusilánime, alma pequeña. Era solo el bono, era solo el haberle ganado a mi compañera. ¿Se entiende? Sí, la palmadita en la espalda. Exacto, reconocimiento. fui la mejor. La mejor rankeada en ventas. Exactamente, exactamente. Entonces, no está mal ser la mejor rankeada en ventas, con eso pagué la colegiatura de mis hijas, con eso cambié de carro, o sea, con eso se hacen muchas cosas, y la felicidad no está peleada con el dinero. No está mal, pero de pronto estaría mucho mejor si está alineado con... Esa es la palabra, vocación. alinear. Entonces, no está mal al tener una orientación laboral solo por trabajo, o sea, solo por salario, una orientación laboral solo por carrera, o sea, es un trampolín, y tener una orientación de trabajo por vocación. No está mal estar en ninguna circunstancia. Lo que tenemos que hacer es alinear para ir buscando que mi trabajo tenga un significado. Que no es un trabajo de la noche a la mañana, o sea, que es un trabajo largo, o sea, es de años. Sí, que Y eso te digo creo porque que- de mi propia experiencia yo llevo 5, 6, 7, 8 años tratando de ir alineándola, haciendo el camino, ¿verdad? Exacto. Que a mí yo estoy súper identificado y Ceci súper ido porque Sí, de verdad que Avanzando, no, claro. yo sé porque de verdad que eso que Te está ves contando, conectado. yo, claro, cuando yo empiezo donde estoy, que es en la caja, yo empiezo por salario y por estabilidad y todo lo que el sector da. Después se va alineando el tema de ir escalando, de ir buscando, y ahora ya vamos... ¿verdad? La orientación, La orientación por a la vocación. vocación. Pero sí, es totalmente cierto. Esos 3 pasos se llevan, y los 3 pasos también se disfrutan muchísimo. Y hay que disfrutarlos. permitírselos. Y hay que disfrutar. Incluso siendo un poquito, ¿verdad?, de mi punto de vista más abierto, cuando estamos ya en la vocación, puede también trascender. O sea, puede ya de esto dejar de ser para comenzar a ser otra. Entonces, Sí. tampoco es que es absoluta, sino que puede ir mutando. Totalmente. Y es que cómo no va a mutar
si somos seres y organismos vivos, no somos estáticos. Entonces muta la vida, mutan las circunstancias, muta, de repente te despiden de un trabajo, mutaste. Sí, claro. Te mutaron. A mí me han despedido. mutaron. Me hicieron mutar. Te Me mutaron. despellejaron todo. Total, te despiden de un trabajo, Sí, mutaste. Eso se llaman giros de la vida, mutaste. Claro, la oportunidad de mutar es estructurar, orientar diferente todo lo que está pasando. Y no solo en trabajo, hablemos de cualquier circunstancia de la vida. Ibas muy bien en una relación y vino la decepción. Estabas muy bien con tu papá, con tu mamá, vivos, con tu hijo, vivo, y lo pierdes. Muta la situación. Sí, La sí, vida sí, es mutante. sí, sí, sí. Quizás una de las cosas que más nos afecta es que somos seres de apego. Y quizás esa es otra conversación. Es otro Hablar- lunes. Otro Super lunes hablar del programazo, sí. apego. 2.0. Pero sí, definitivamente, vamos, la experiencia, crear nuestras mejores experiencias en las relaciones o en el trabajo, es ver la posibilidad de cambiar la perspectiva hacia una interpretación que tengo objetiva de algo y cambiarla por una interpretación o una percepción subjetiva que puedo mirar Claro. sobre ese entorno y que incluso puedo cambiarla. Podemos decir como cambiar el cristal con el que estoy mirando Esa las es la cosas. frase. Cambiar el cristal. Cambiar el prisma con que estoy mirando. las cosas. Y eso no es, alguna vez alguien me dijo en una organización, bueno, pero eso es como consuelo de tontos, Betsy, porque la realidad está ahí. Usted lo que está haciendo es invitándonos a consolarnos tontamente. Mira El qué famoso rudo. Trujillo con el dedo. Es que bueno, y es que la realidad es tan subjetiva a los ojos que la ven. Por supuesto. Por eso Víctor Frank sobrevivió. Sí. Perdón, que yo leí que él se visualizaba dando conferencias y dando clases y todo, metido ahí mismo, ¿verdad? Y dentro del campo de concentración, ¿verdad? Es poderoso. Ahora que conversan que cambiar el cristal, que tocar la perspectiva de cuando trabajamos en organizaciones o las personas también incluso que nos están viendo que forman parte de organizaciones, y es que aquí estamos diciendo organizaciones, corporaciones, no, pero la familia es una organización, los grupos sociales La y todo. iglesia, cualquiera. el barrio. Cuando un profesional, cuando el clima organizacional o cuando la cultura organizacional no está como alineada o no, entra un profesional y cómo comienza a trabajar esto, por personas individuales, por todo el grupo, o cómo podemos nosotros buscar una posibilidad de cambio dentro de la organización a través de un profesional. A través de un consultor. contratado. Ya. Bueno, yo tengo una manera de hacerlo. Yo he desarrollado un modelo que se llama el modelo de las empresas azules. Este modelo lo desarrollé inspirada por las grandes zonas azules en el mundo, las zonas azules descubiertas por la National Geographic, donde Nicoya es nuestro país es una de las 5 zonas, además de Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Lindavista en California y Nicoya en Costa Rica. Estas grandes zonas descubrieron que la longevidad de los seres centenarios son aquellos en donde tienen hasta hoy día principalmente 5 grandes lecciones. Una de ellas es la espiritualidad, la familia es primero. Cuando hablan de espiritualidad no es el credo hacia Dios, es hacia ese significado en la vida, ¿no? Las relaciones, las comunidades, la convivencia, en donde la familia es un elemento rector para estas 5 ciudades del mundo. Los alimentos, lo que comen ellos realmente son comidas que nutren el cuerpo. La movilidad. Ellos tratan de moverse mucho por mecanismos naturales y tratan de tener menos dependencia a los mecanismos de automotriz y a los aparatos tecnológicos. Entonces, todas estas lecciones de vida, yo lo que hice fue hacer unos símiles para las organizaciones y ver a través de este modelo de las empresas azules cómo llegar a impactar la transformación de una organización tradicional con una cultura tradicional donde el hacer, el tener resultados está antes que las relaciones, la convivencia, ¿no? La conciencia, el autoconocimiento, etcétera. Y lo que hice fue haciendo a través de este modelo ciertas similitudes en donde los alimentos de las empresas azules
no solo son las manzanas y los brócolis que podemos servir en el comedor, lo cual el modelo también incluye la nutrición de los colaboradores, la ergonomía de los colaboradores, pero también incluye lo que comemos con los pensamientos y cuando nos reunimos. Entonces hablamos de los pensamientos positivos, cómo son nuestras reuniones, y empezamos a trabajar cómo trabajan los equipos hoy. Hay una estadística, por cierto, de Barbara Fredrickson, que es una de las que más ha estudiado la parte de las emociones positivas. Se juntó con un matemático brasileño, Losada, especialista en similitudes matemáticas. Hicieron una investigación que ha dado grandes avances a las organizaciones, sobre todo en que cuál es la tasa de la positividad. Midieron la tasa de la positividad en las organizaciones y encerraron en investigaciones en grandes peceras de grupos focales, equipos de trabajo que se reunían en sus normales reuniones de trabajo como lo hacemos en nuestras empresas, y empezaron a mirar cuáles de aquellos lograban 3 indicadores: mejores resultados en el área donde fueran, finanzas, ventas, lo que fuera; mejor encuesta de satisfacción de los clientes externos hacia esa empresa; y mejor rendimiento de desempeño de las encuestas internas que hacen para medir tu desempeño. Pues resulta ser que las compañías que tenían los 3 dieces en estos 3 factores o indicadores eran aquellas que llegaron a tener una tasa de positividad en sus reuniones de sus equipos con sus líderes de 3.1. Es decir, que por cada 3 comentarios positivos con que nuestras reuniones se activaban, 1 era negativo. Y el punto crítico que descubrió esta investigación era de 2.9, es decir, que las empresas que no lograban los equipos, estos 3 indicadores que mencioné, tenían el factor crítico de positividad por debajo de 2.9, o sea, de 3. ¿Y saben cuál era? A la inversa. Por cada 3 pensamientos negativos que usaban, solo se expresaban 1 positivo. Así se conversaban. Totalmente al revés. Los equipos que lograban alto desempeño, mejores resultados y mejores encuestas de satisfacción tenían el 3.1. Es decir, se hablaban de, óyeme, me agrada tu idea, óyeme, qué bueno está eso, intentémoslo. Así se hablaban, y eso lo investigaron. ¿Quieren saber cuál es la tasa de positividad de las parejas para tener larga vida a plenitud con tu pareja? ¿Cuál? Mire, cuando yo descubrí esa investigación y leí los datos científicos de la tasa de positividad en la relación de parejas, yo dije, en la torre, estoy en problemas. Estoy en problemas. 5-1 a nivel de relaciones, para mantener relaciones de satisfacción, y esas parejas que llegan a los 50 años a plenitud, en sus conversaciones, y eso que tomen nota los que nos están escuchando, por cada 5 expresiones positivas que le decimos a nuestra pareja, desde me gusta cómo se te ve esta camisa, ya eso es una expresión positiva, 1 negativa se dice en las parejas investigadas. Y esas eran las que tenían mayor espontaneidad, mejores sistemas inmunológicos y más larga vida. Wow. Por supuesto, la tasa de divorcio es menor ahí. Ay, Dios mío, qué montón de cosas. Apuntaron. Sí. Apuntó, mi amor. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, de verdad. Un saludo a Marco Antonio Coto, que nos dijo que por favor le pidiéramos a Bexy que hablara de las zonas azules, de las empresas azules. Y de ahí venía mi pregunta, ¿cómo trabajamos con eso? Creo que se ahondó bastante en el tema. Sí, bueno, las zonas azules es un modelo que está basado como pilar central en lo que conocemos hoy día en investigaciones como el triple balance. El triple balance es un concepto que yo me encuentro como investigadora cualitativa alucinada. Es la búsqueda del capital en la sociedad a través de las personas y con impacto en el planeta. Eso se llama hoy día el triple balance. Esto supera la responsabilidad social como hace muchos años la empezamos a comprender, supera el voluntariado empresarial, supera. Triple balance es cómo las empresas están llegando a tener capital en abundancia, teniendo una responsabilidad ante el planeta, cuidando el planeta, cuidando sus acciones con el planeta y enfocándose en la importancia de las personas. Entonces el modelo de las empresas azules, parada en ese pilar central de lograr que esa organización tenga el triple balance,
vamos transformando la organización para que funcione en ese triple balance. Trabajamos en 2 fases. Primero trabajamos lo que es la parte de, yo le llamo a esto como la curación de la cultura. Hay culturas organizacionales que están tan tóxicas que llegar a introducir el modelo de las empresas azules es reventarles una granada en la boca. Así, imagínate. No están preparados. No. Entonces hay que primero subsanar lo que yo llamo curar, hacer una curación de cultura primero para ir bajando silos de poder, para ir bajando un montón de conductas tóxicas, métricas que miden solo el desempeño y premian el desempeño del resultado numérico, pero no tienen estimulación en la medición hacia otras cosas. Entonces, primero hacemos esa primera fase. Eso generalmente puede durar 1 año en una organización haciendo esa curación. Y luego viene la segunda fase, sobre ese lobby ya curado, llamémoslo así, viene la fase 2, que ahora sí es la implementación del modelo de las empresas azules, que trabaja en el impacto hacia el usuario, trabaja en el impacto hacia el colaborador interno, trabaja en el impacto a la rentabilidad del negocio y trabaja en el cuarto eje hacia el impacto a la propuesta de valor de esa empresa para que sea una propuesta diferenciada en el mercado. Entonces, y el eje central es ese triple balance. Entonces, claro, ¿qué hay ahí detrás de eso? Programas, un diseño organizacional, se trabaja desde la estructura organizacional. Muchas veces tenemos que modificar hasta la estructura, porque la estructura es piramidal. Y me imagino el montón de retos, ¿verdad? Muchos. En una empresa que quiere mover las fichas y mover ¿Qué todo. es la clave de esto? Trabajar una empresa valiente que quiera hacer esta transformación está destinada a incrementar la productividad, la creatividad de sus colaboradores y la rentabilidad. ¿Qué es condición crítica de éxito? Trabajar con el patrocinador directo, el máximo sponsor. El CEO, el director, el rector, el dueño, y esa es una condición del modelo. El modelo no entra a trabajar con niveles... con el gerente general. Entramos directamente, hemos trabajado esto con universidades del país, por ejemplo, estatales, y trabajamos directamente con rectoría, por poner un ejemplo. Chicos, y así de rápido se nos nos va fue. 1 hora, así de rápido. Saludos a toda la gente que nos escribió desde Guatemala, desde Nicaragua y desde México, desde Tijuana. Un saludo, gracias por estar presentes aquí. Bexy, muchísimas gracias, de verdad ha sido, y esto es un tema, me hicieron falta horas, de verdad. Esperamos tenerla de vuelta. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradecido, de verdad. Pues una clase increíble, yo creo que todos, nota. Vale que queda grabado para todos No, de verdad, muchísimas gracias. Sé que es un tema muy amplio, es un tema amplísimo, y hoy hicimos como apenas así, como el aperitivo, ¿verdad?, del tema. ¿Qué podemos leer, buscar así rápidamente? Que alguien nos quiera recomendar un libro o algo que la gente que quiera leer. Hay muchísimo. Lo primero que les recomendaría tal vez es que entren a la Universidad de Pensilvania, a la página de Martin Seligman, y hagan el test gratuito de las fortalezas de carácter. Ahí lo van a encontrar, está en todos los idiomas, les rankea, lo pueden imprimir, sus 24 Compártelo fortalezas. con su pareja y todo eso. Exacto, eso sería un bonito comenzar, y yo me sentiría muy contenta de que todos nuestros amigos que nos escuchan puedan irse a conocer desde ahí. Y la gente que se quiera contactar, redes sociales, algún número de teléfono. Estoy encantadísima en @Betsy Martínez Montero, en Instagram, Facebook, LinkedIn, no sé cuántas cosas más han salido. Pero ahí me pueden encontrar con mi nombre y apellido, Betsy Martínez Montero, a la orden de todos ustedes. Y un libro encantador, si quieren indagar más sobre el tema de la psicología positiva, para los que hemos despertado la inquietud y la pasión a esto, pues es leer algo de Seligman, de Martin Seligman. La auténtica felicidad es un buen libro de arranque. Y una de mis autoras preferidas, que ha sacado un libro últimamente, que próximamente la vamos a traer en enero a Costa Rica, a Miriam Subirana, por el tema de la indagación apreciativa, que tiene mucho que ver con la psicología positiva. Miriam acaba de sacar un libro maravilloso que yo estoy enamorada de su lectura, y se llama Florecer Juntos. Ok, listo. Lo recomiendo. Muchas gracias por gracias, de verdad. Muy lindo. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, aquí nos pueden contactar en redes sociales si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, y bueno, si se unió tarde la transmisión, pueden volver a ver la transmisión, de verdad, no se la pierdan desde el principio. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Si Recuerda no lo que tú y yo somos creadores de realidades.